Muy buenos días, señores de los medios de comunicación social, amigos, hermanos, colaboradores, todos que estamos aquí hoy. Primero, darles las gracias a los camarógrafos, a los medios de comunicación, a los periodistas, por estar aquí con nosotros, por cubrir esta decisión, esta difícil y dolorosa decisión del día de hoy, pero llena de oportunidades, llenas de lucha, llena de espíritu. Y como este es un movimiento que nació en la adversidad, pues nosotros seguimos luchando en medio de la adversidad. Yo quiero decirles quiénes somos los que estamos aquí hoy. Esto es una fuerza. Esa sólida agenda social nos lleva hoy, con estos rostros que ustedes ven aquí hoy, nos llevan nada más y nada menos a tener 16 casas del lápiz, donde hoy en los sectores de mayor exclusión de Caracas estamos dando oportunidades, donde estamos dando y continuamos dando oportunidades. Nosotros somos un movimiento social que tiene ya gestión. Tenemos más de 2.000 familias beneficiadas y 2.000 egresados en artes y oficios que se convierten en emprendedores. Nosotros estamos muy orgullosos de lo que somos, pero hemos tomado una decisión y queremos anunciarla hoy al país. Que nadie se equivoque. Aquí todos los que estamos aquí tenemos una convicción. Solo Venezuela se desarrolla a través de la educación. No existe otra ruta. A nosotros nos une una idea, una convicción. Esta organización ni es el club de amigos de nadie, ni es el club de fans de nadie, sino es una organización que representa un legado histórico, un legado social, una lucha social y por sobre todas las cosas unas ideas y unos proyectos y un plan de país muy pero muy claro y definido. Hoy venimos a hacer importantes anuncios. El primero de ellos es que queremos denunciar que existe una conspiración nacional e internacional fraguada por el gobierno para desconocer el voto en Venezuela, para borrar el voto en Venezuela. Eso se llama conspiración. Y a esa conspiración han caído unos tontos útiles que le hacen la cama al gobierno. Esos tontos útiles también fracturan, llaman a la exclusión dentro de la unidad venezolana que hoy tiene que redimensionarse. Son tontos útiles que consciente o inconscientemente empujan al país a un despeñadero. Nosotros no podemos permitirlo. Déjenme decirles que aquí hay gente que no acepta derrota ni enmienda errores. Hay que comenzar a hablar con la verdad. Nosotros lo hemos hecho y hemos construido este movimiento que aquí lo que hay son sectores populares porque los hemos convertido y lo hemos construido desde las bases con una agenda social sólida y eso lo hemos hecho con pasión, con ideas muy claras y con proyectos muy definidos. Nos tocó en el 2010 competir contra Hugo Chávez en su mejor momento. Y nadie daba nada por nosotros. Pero demostramos que cuando se le llega a las clases sociales más excluidas, cuando se llega a las zonas de mayor exclusión, cuando sin flojera, sin teclado, pero con ganas, con ideas concretas, tú convences, enamoras y entusiasmas. Y en el 2010 recuerdo que un canal de televisión muy querido anunció que yo le había ganado las elecciones a Robert Serra. Nadie lo podía creer. Sin embargo, la diferencia fue pequeña y un centro de votación alterado hizo que el señor ganara la elección. Y nosotros aceptamos que hubo errores. ¿Nos íbamos a quedar llorando? No, seguimos construyendo. Y de ahí no hemos parado, ni nos hemos detenido, ni nos vamos a detener tampoco.
yo no me iba a poner a llorar por las esquinas de Caracas, ni me iba a poner a chillar, sino que aceptamos que en ese momento no logramos imponernos frente al fraude y a los abusos del gobierno. ¡Fraude! Pero claro que hay fraude en Venezuela. ¿Cómo no va a haber fraude en Venezuela? Aquí hay un fraude continuado y en cada proceso se abulta. Por supuesto que hay una sinvergüenzura en Venezuela, que hay abusos del poder en Venezuela. ¿Y pero quién ha visto en la historia del mundo una dictadura que se comporte decentemente? Hay que ser bien ingenuos para pensar que una dictadura nos va a dar todas las condiciones electorales para poder participar. Nosotros les estamos hablando desde la adversidad. Porque yo no competí en el municipio de Chacao, yo abandoné más bien el municipio de Chacao en el 2010 para venirme a Caracas a construir mayoría. Nosotros siempre hemos estado en la adversidad. Y yo les puedo decir, hay veces que no se les llega y hay que decirlo. Hay clases sociales enteras donde el discurso de la oposición no ha llegado. Y eso hay que asumirlo. ¿Que hay fraude? Claro que hay fraude. Pero la única manera de vencer el fraude es con una mayoría popular aplastante. Y hoy, que es lo insólito de esto, es que la clase política no hemos sabido administrar una mayoría. Estamos pasando al libro Guinness por la cantidad de torpezas que aquí se cometen todos los días. De exclusión, de exclusiones, porque también hay que decirlo, en la mesa de la Unidad Democrática parece que ahora hay unos policías para decir tú sí, tú no. Si desunidos, o mejor dicho, corrijo, si unidos nos cuesta un pullero vencer al abuso y al fraude, ¿quién le va a ganar al gobierno desunido? ¿Quién le va a ganar al gobierno diciendo tú no vas, tú sí, tú no vas y tú sí? ¿Y quién carajo eres tú, chico, para estar excluyendo a nadie de la unidad? Ojalá utilizara ese gañote para que cuando le fue a dar la mano el gobernador Capriles a Nicolás Maduro allá en el Palacio de Miraflores, ojalá hubiese tenido ese gañote para decirle 4 cosas cuando no lo vio y no ahorita. Pero bueno, señores, yo no creo en la abstención. Yo no creo en abstención. La abstención tiene tufo a rendición. La abstención tiene tufo. Huele mal, huele a desarticulación, huele a desorganización, huele a desactivación. Y eso hay que decirlo. Esa no es la ruta. Sin embargo, yo quiero decir que en virtud que el Consejo Nacional Electoral, en su expediente de abusos y de sinvergüenzuras, nos borró la tarjeta del lápiz, del tarjetón, y dada que las principales organizaciones políticas no van a participar, nosotros no vamos a ser un elemento más de fractura en esta precaria unidad. Hoy hemos decidido saltar este obstáculo. Nosotros queremos pensar en Venezuela. Nosotros queremos pasar hoy a ser movimiento nacional. ¡Bravo! Ponemos a un lado las elecciones municipales, pero nos dedicamos con toda fuerza a construir una nueva mayoría en toda Venezuela. Yo quiero hacerle una invitación a mis hermanos, compañeros de generación.
ustedes que han sido gobernadores, alcaldes, porque lo han sido en municipios que además son sencillos de ganar. A nosotros todavía no nos ha tocado la responsabilidad de ser alcaldes, pero yo les pido que se tomen su té de manzanilla, se relajen, se calmen, que ya va a llegar una Venezuela libre donde todos vamos a poder competir y debatir. Mientras tanto, unámonos de nuevo para salir de esta pesadilla. Dejemos el chismecito a un lado, dejemos las pequeñeces a un lado y comencemos a pensar en grande. Hace falta redimensionar la unidad. Una unidad donde no hayan ni pequeños ni grandes, ni más importante el uno que el otro. Cuando entendamos que todos somos útiles e importantes en un sólido bloque democrático, vamos a reconstruir la democracia de Venezuela. Pero divididos no vale. No podemos caer en la trampa del gobierno. Para este proceso electoral caímos en la trampa. ¿Qué querían ellos? Que no usáramos la mayoría y no la estamos usando. ¿Qué querían ellos? Que nos dividiéramos. Yo no caigo en su juego, mano. Nosotros no vamos a fracturar. Nosotros venimos es a sumar. A nosotros nos van a encontrar ¿dónde? ¿Dónde siempre nos encuentran? En los mercados. En el mercado de Quinta Crespo, en el mercado de San Martín, subiendo las escalinatas de cualquier sector popular de Caracas, en el Observatorio, en el 23, en Casalta, en Catia o en cualquier sector popular. Pero también ahora vayan tomando Lexotanil, porque nos van a ver en Petare, nos van a ver en El Atillo, nos van a ver en Maracay, nos van a ver en Maracaibo, nos van a ver en toda Venezuela llevando el mensaje de la educación. Nos entrenamos en el 23 de enero. Con orgullo vamos a reconstruir a Venezuela. Nuevamente, somos mayoría. Vamos a digerirlo. Somos mayoría. ¿Que hay fraude? Claro que hay fraude. Mire, yo le tengo muchísimo respeto y afecto, admiración y un inmenso agradecimiento a nuestro secretario general de la OEA, a Luis Almagro. Y apenas pueda ir a Washington, voy a ir directo a darle la mano a Luis Almagro. Yo le preguntaría a él hoy y le recordaría un hecho histórico del Uruguay. Al Uruguay le costó muchísimo llegar a la democracia. Muchísimo. Una junta sanguinaria, militar y asesina de gobierno de pronto convocó un referéndum y lo hizo con condiciones adecuadas. No, los gobiernos totalitarios no organizan elecciones adecuadas. Si vamos a estar esperando por Walt Disney, aquí esa elección nunca va a llegar y tenemos que digerirla. Que no vamos a luchar por condiciones, pero claro que tenemos que luchar. ¿Y quién dijo que aquí, imagínense ustedes la incongruencia de pensar que aquí nosotros podemos ganar elecciones desde un sillón de una casa del este de Caracas? No, es que ahora nos van a mejorar las condiciones porque no fuimos a este proceso. Hoy lo dijo Uslar Pietri y yo lo repito hoy. Perdón a la audiencia y a las damas. No podemos ser tan pendejos. Existe una sola vía para imponernos en Venezuela. ¿Tenemos mayoría, sí o no? Sí. Somos mayoría. Pero no solamente basta con el público opositor. Yo conozco porque los he visto de manera directa, los conozco. Los he visto y se trata de las clases populares, de la clase media popular venezolana. A ellos hay que irlos a convencer.
No es que son opositores naturales, no es que son militantes naturales de la oposición, no simplemente por llevarle la contraria a Maduro van a venir a votar por nosotros. Tenemos que desarrollar buenas campañas, sin triunfalismo. Nadie es más que nadie si no trabaja más que el otro. Tenemos que echarle pichón en los sectores populares de Venezuela para poder ganarle a estos sinvergüenzas, malandros y delincuentes. Miren, aquí hay dos experiencias. Y por aquí he visto a gente muy querida de la izquierda venezolana. En los años 60, la izquierda cometió un error. Y Américo Martín, a quien quiero muchísimo y admiro muchísimo, decía que había sido un error irse a la lucha armada. Y más bien se debilitó la izquierda venezolana en los años 60 porque se fueron a la lucha armada y se fueron a un lado y llamaron a la abstención. Hasta que se dieron cuenta que la ruta no era esa. Ahí está esa historia. La propia historia de Hugo Chávez. Hugo Chávez se cansó de llamar a la abstención hasta que un día le dijeron, en mala hora, José Vicente le dijo, ¿cómo vamos a ir a la abstención si somos mayoría? Salieron de la abstención y se fueron a votar. ¿Y qué pasó? Nos ganaron. Ahora nosotros tenemos esa misma obligación. Y esa voz tenemos que digerirla todos. Somos mayoría y tenemos que usar la mayoría. Y eso tenemos que hacerlo y tenemos que lograrlo. Y lo hacemos hoy desde el desprendimiento. Yo a nadie le he ocultado que yo quería y lucho además, y no solamente por una ambición personal. Aquí están todos, una serie de dirigentes populares que están aquí hoy, que han trabajado conmigo, uno a uno, cada página, en el proyecto de hacer de Caracas la ciudad educadora de América Latina. Un proyecto muy claro de transformación urbana de la ciudad. Y hoy estamos poniendo eso a un lado por Venezuela, para no generar más fractura. Pero no vayan a creer que estos dirigentes se van para su casa. Aquí nosotros trabajamos con mucha exigencia, porque tenemos un valor en nuestra organización y se llama la excelencia. Y vamos a ganar la elección. Pero ojo, yo no voy a satanizar a quienes se inscriban. En donde podamos apoyar, la Alianza del Lápiz va a apoyar a estos liderazgos independientes en toda Venezuela en medio de esta cruzada. Ahora, ¿qué vamos a esperar? ¿Que el tiempo de Dios se haga perfecto? Pues no, nos quedamos cruzados de brazos. Nosotros aquí en la Alianza del Lápiz, eso no está en nuestro gen. Hemos venido trabajando así calladito en las bases. Quienes nos siguen en las redes sociales saben que en cada noche estamos en un sector popular diferente, en cada urbanización, haciendo casa por casa, todos los días. Inaugurando una nueva casa del lápiz, produciendo programas sociales. En eso vamos a seguir, por supuesto. Pero ahora, para ti, Jorge Rodríguez, malas noticias, lo vamos a hacer en toda Venezuela. Bien, nosotros no nos vamos a quedar, como les digo, con los brazos cruzados, y hoy traemos una propuesta. Una propuesta que se la vamos a llevar a las embajadas, que se la vamos a llevar al Grupo Lima, que se la vamos a llevar, y ya se la hemos comunicado, a nuestro querido y admirado nuncio apostólico de su santidad. Y la vamos a llevar a todas partes. Hoy el país tiene un obstáculo para llenar sus neveras. El obstáculo para llenar las neveras de los venezolanos se llama la Asamblea Nacional Constituyente. Esa Asamblea Nacional Constituyente espuria, ilegítima, se ha convertido y se ha desviado para ser una suerte de congreso de partido comunista, donde ahí todo lo deciden, todo lo reforman, y bueno, imagínense ustedes, si agarran el último dato del premier chino, aquí vamos a tener los discursos de Maduro metidos en una constitución. Pero lo peor del asunto es que pareciera que lo dejamos ahí como en stand-by y entonces no tenemos ruta. Hoy la Alianza del Lápiz quiere plantearle una ruta al país.
No es que nos vamos a quedar con los brazos cruzados o sentados en un sillón del este de Caracas. No. Vamos a plantear una ruta. Es desmontar la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se come eso? Les quiero decir, la Asamblea Nacional Constituyente fue elegida para un solo objetivo: transformar el Estado mediante dictar una nueva Constitución. Saquen la Constitución que tienen guardada en una gaveta. ¿Por qué no sacan la Constitución de una vez y la tienen ahí, la tienen ejecutando con el mal llamado Plan de la Patria? Y vamos a medirnos. Convoquen más bien a un referéndum constitucional y midamos si esas ideas que ustedes tienen en el socialismo trasnochado del siglo XXI, en el socialismo hambreador, el pueblo la quiere. Ustedes nos dicen que tienen mayoría, pues vamos a unirnos los venezolanos para acabar con el obstáculo que hoy hace inviable financieramente a Venezuela. A Venezuela no le va a entrar una locha mientras exista la Asamblea Nacional Constituyente. Venezuela va a seguir aislada mientras exista la Asamblea Nacional Constituyente. Ese desastre económico que tienen creado por el socialismo del siglo XXI hay que desmontarlo. Y la idea para desmontarlo comienza desmontando la Asamblea Nacional Constituyente. Y eso hay que hacerlo a través del referéndum constitucional. Y nos vamos a dirigir a los embajadores que están todos muy preocupados porque no existe una ruta en Venezuela. Claro, vamos a planteársela. Con observación internacional. No es que tienen mayoría, pues. Lo que pasa es que déjenme decirles que el tamaño del fraude tiene talla. La talla de ese fraude es ese. Es pequeñita. Son 5 millones. Hasta ahí llegan. Entre militancia, fraude, abuso, escamoteo, doblarle a la gente la moral en los sectores populares, jugando con el hambre de la gente, todo eso tiene un tope, son 5 millones, no tienen más de ahí. Ahora nosotros podemos construir una mayoría de 8 millones de votos para acabar definitivamente con ese abuso que se llama la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos, para reinstitucionalizar a Venezuela. Es que necesitamos reinstitucionalizar al país. Porque ¿cuál es la ruta entonces? Conmigo no estén contando, porque es que hay que ver de verdad. O sea, vamos a creer que los tipos que cometieron cualquier cantidad de abusos en las calles nos van a venir a salvar. Esos que nos persiguieron, Luis Eduardo, allá en el paraíso, esos son los que van a liberar al país. Imagínate. No, es el venezolano. Y nosotros no podemos esperar que venga un Mesías. Nosotros cada venezolano es un líder. Ya basta de que estemos cambiando, porque déjenme decirles que una cosa, y que me lo entiendan, a lo mejor me lo van a entender mucho mejor, mucha gente, y sobre todo en los sectores populares que tienen una conciencia histórica increíble. Después de Monagas aquí no puede venir Guzmán Blanco. Porque nosotros necesitamos devolvernos a la república y a la democracia. Ahora bien, yo quiero decirle que nosotros tenemos un proyecto muy claro y queremos confrontarlo entre ese proyecto que tienen, el que tienen guardado ahí en la Asamblea Constituyente, haciendo que ahora la Asamblea Constituyente sea el gran francotirador de los poderes públicos de Venezuela, y nosotros tenemos otro. Ustedes tienen el socialismo, nosotros tenemos sembrar el petróleo. Usted tiene su socialismo del siglo XXI hambreador y atrasado, y nosotros queremos devolverle la democracia y la libertad a Venezuela. Queremos una economía libre. Tenemos un proyecto muy claro donde la educación es el eje fundamental del desarrollo de Venezuela. Y aquí nos vamos a quedar, y nos vamos a quedar luchando, transformando y logrando construir una sola mayoría. Aquí vamos a salir todos. Desde nuestro secretario general, Eric Ondarroa, toda nuestra junta directiva y toda nuestra base dirigencial, vamos a salir de inmediato por toda Venezuela. Porque además esta alianza del lápiz que nació en el 23 de enero y que nació en los sectores populares de Caracas y que nació en Katia, ahora quiere estar por toda Venezuela. Pero vamos a ir, es por los liderazgos regionales. Por esos liderazgos regionales que nadie escucha.
Y por eso hoy la Alianza del Lápiz da paso a la Alianza por la Venezuela Posible. Somos la fuerza de la educación. Yo creo que nosotros tenemos que borrar de nuestro léxico las palabras traidor, exclusión, etcétera, para poder unir. Yo uno tus dos preguntas. Es que necesitamos crear una sólida y nueva unidad en Venezuela. Nosotros venimos no es a agregar una más, no, es a tratar de que todos confluyamos. Nosotros no podemos excluir a nadie. Yo tengo profundas diferencias ideológicas y profundas diferencias de todo tipo con mucha gente, con muchos hermanos de la unidad, pero tenemos que dejar, y por eso les decía mi llamado a mis compañeros de generación, que agarren un poquito de calma, que no nos desesperemos, sino que más bien, ¿cómo es que se llama el té este que se toma ahora para calmarse? Moringa. Que tomen un poquito de té de moringa y entre todos, con mucha paciencia y con capacidad de escuchar. En la unidad no solamente hacen falta nuevos discursos, en la unidad hace falta escuchar. Para que entre todos nos escuchemos, entre todos nos respetemos y construyamos una unidad superior que no sea nada más de los partidos políticos. Hoy, por ejemplo, nuestro objetivo para contribuir a esa unidad superior es salir en búsqueda de los liderazgos regionales. Yo te puedo decir de los problemas que pasa Carlos Lozano allá en Carabobo, o de lo que pasa Viallo Pilieri en Yaracuy, o de los que pasan cualquiera de estos liderazgos regionales que no son tomados en cuenta. Y nosotros hemos tenido aliados fundamentales y los tenemos y seguimos allí. Vamos es a unir, no a desunir. No hay tiempo para estar peleando, es tiempo más bien para unirnos. Pero la única manera de unirnos es si borramos. Ahí les presto el borrador del lápiz, se lo voy a prestar a Soy Venezuela, se lo voy a prestar a Primero Justicia y se lo voy a prestar a Voluntad Popular para que borren ciertas palabras del léxico para que podamos reconstruir una unidad sólida. Tan válido y tan legítimo es el liderazgo del señor Falcón, del señor Rosales, de María Corina Machado, de Henry Ramos Ayub y de Eduardo Fernández, de cualquiera de los líderes de la unidad, también como la lucha admirable que lleva mi hermana Lilian Tintori y todos los líderes de la unidad. Para mí, para todos ellos, mi respeto y mi admiración porque todos hacen un gran trabajo. Mira, yo creo que nosotros aquí hay que estar radicalmente locos si ponemos las aspiraciones y las apetencias personales por encima del proyecto de país. Nosotros necesitamos desmontar la Asamblea Constituyente primero, para que puedan haber unas condiciones mínimas para que el país participe en un proceso electoral que reinstitucionalice el país. Evidentemente nosotros no vamos a tener miedo de nada. Si nosotros nos lanzamos contra Chávez en el 23 de enero en el 2010, pues por supuesto aquí nosotros no tenemos miedo de competencia con nada ni con nadie. Eso sí, nosotros llevamos nuestro proyecto. Transformar a Venezuela a través de la educación. Nosotros tenemos un plan, nosotros tenemos un proyecto y yo quisiera que el gran debate de la unidad venezolana sea un debate de ideas, de proyectos y no de proyectos personalistas. Tenemos que cambiar las condiciones, pero también tenemos que vivir un poco de realidad. Aquí hay dos cosas que se tienen que conjugar. El país no va a seguir aguantando, porque la nación está viviendo la peor crisis económica, social, financiera de su historia y monetaria. Para arreglar esa crisis, tú necesitas reconocimiento y legitimidad internacional. Y ya sabemos que la palabra de Tibisay Lucena no sirve para legitimar eso. Es decir, que nosotros, el país, ellos y nosotros que somos el país, necesitamos de condiciones para validar esto internacionalmente. No es que vamos a cambiar a Tibisay Lucena y ponemos a María Corina. No, esa no es el tema. Eso no es que son dos posiciones radicales, es que hay que encontrar unos puntos de encuentro y en eso está la comunidad internacional tratando de buscar. Ojo, lo que tenemos que tener claro
es que dictadura no da condiciones transparentes nunca. Mira, te puedo dar el mismo ejemplo de la Junta Militar Uruguaya del año 80. ¿Qué pasó? Es sanguinario, come niños. Bueno, les robaban los niños a las familias de los opositores. Imagínate tú los crímenes tan horribles que se habían en el Uruguay. Ellos quisieron reformar la Constitución, ¿para qué? Para eternarse en el poder, que eso siempre lo hacen. Pero cuando imagínate tú, ¿y tú sabes quién llevaba además el Consejo Electoral? El Ministerio del Interior de la Junta Militar. Te podrás imaginar qué condiciones no había. Pero en ese momento el Frente Amplio, se constituye el Frente Amplio del Uruguay y logran la democratización del Uruguay, porque ahí comenzó la transición. Entonces, ¿qué es importante de todo esto? Es que los pueblos, cada vez que se unen y consolidan una mayoría muy sólida, derrotan a los regímenes. Pero este está más complicado todavía que la época del Uruguay, porque tienen un problema financiero. Y si ellos no convocan a un proceso electoral que tenga un reconocimiento auténtico internacional, vamos a tener las neveras vacías de los venezolanos, y los responsables es la Asamblea Nacional Constituyente. Pero ¿cuál es el plan a seguir para desmontar una constituyente? Perfecto. De cara a un proceso de renovación. Perfecto. Te explico. La Asamblea Constituyente culmina con la presentación de un proyecto constitucional, y eso tiene que someterse a referéndum porque está incluso en las bases comiciales de Maduro. Ese referéndum, cuando el país vote negativamente, porque el país va a votar negativamente, ahí se va a venir abajo y se le pone fin a la Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, existe un mecanismo claro, constitucional, y con eso borramos del mapa quien hoy tiene paralizada la economía venezolana. Porque hay dos factores que tienen pulverizada la economía venezolana, que es el socialismo del siglo XXI y la Asamblea Nacional Constituyente. Es un proceso hasta el 2019 porque se tiene previsto que la constituyente termine en 2019. Porque todo es una desviación. Entonces, ¿dónde está nuestro papel también como opositores? Bueno, presionar para que le pongamos fin a eso. ¿Y por qué? No solamente por un tema político, sino por un tema social, y te lo puedo decir por los que están aquí hoy, por cualquiera de nuestros líderes del oeste de Caracas, por las neveras vacías que hay en el oeste de Caracas alrededor del Palacio de Miraflores. Aquí hay que evitar un estallido social en Venezuela, y la constituyente va a ser responsable de un estallido social en Venezuela. ¿La forma de presión sería? La forma de presión es por todas las vías, por las vías internacionales, por las vías nacionales, pero necesitamos desmontar la constituyente para poder dar paso a la reinstitucionalización de Venezuela. Esa es la propuesta que lanza hoy la Alianza del Lápiz a toda Venezuela. Queremos que los niños vuelvan a la escuela. Gracias por estar aquí. Bendiciones, Antonio, por fin. Gracias. Gracias, amén. Hablan que el CNE eliminó su tarjeta de la Alianza del Lápiz del terreno. De no haber sido así, usted se hubiese lanzado como candidato a liberar, a pesar de que su partido Acción Democrática dijo que podría ser expulsado de sus filas. No, quiero decirte algo. Yo no soy militante de Acción Democrática. No lo he sido. Son mis aliados. Mi padre es el vicepresidente. Les tengo un gran respeto, un gran cariño. Trabajo con muchos de ellos en los sectores populares de Caracas. Tienen una dirigencia popular que son los que más me entusiasman y más me ayudan en muchas partes. Y son los hermanos de la Alianza del Lápiz. Pero nosotros somos una organización independiente. Evidentemente, si hubiésemos tenido nuestra tarjeta y los aliados hubiesen también estado allí presentes, por supuesto que vamos. Y te aseguro que si no es por este error que se está cometiendo, hoy tendría Jorge Rodríguez sus días contados en la Alcaldía de Libertad. Bueno, ahorita la decisión del bloque unitario no solamente es Jorge Rodríguez. Yo por eso estoy diciendo, para no fracturar más de lo que está la unidad, la Alianza del Lápiz no participa. Pero con nuestro voto salvado y nuestro voto en protesta
porque no estamos de acuerdo. También aquí dirigentes han hablado de que la Asamblea Nacional debe instaurar un nuevo CNE. Sin embargo, ya tenemos antecedentes de qué fue lo que pasó con el Tribunal Supremo que ellos implementaron. ¿Cómo se le podría vender esto a la población ya desmotivada por los errores que ha cometido la UF como una posible salida? Claro, mira, aquí nosotros tenemos que regresar y debemos tener un objetivo muy claro, que es la coherencia. Hay que devolverle la coherencia, porque es que un día dices 3:50, mañana a la hora 0, después volteas el autobús en U y dices que vas a las elecciones de gobernador, después que no participas en las elecciones de alcalde. Aquí está todo el mundo enredado. Es más, uno mismo, si no se pone a pensar realmente, uno también se complica. Entonces, estas incoherencias tenemos que ponerle fin. La única ruta que debemos tener nosotros es la ruta electoral, porque no conozco otra. O sea, la otra me la van a tener que enseñar. Y ojo, y ejecutar. Porque no la veo. No existe. Entonces, si la ruta es electoral, pues nosotros tenemos que presionar por condiciones, sí, claro. Pero eso tiene que ser también con la validez de la comunidad internacional. Al gobierno no le conviene tener una cantidad aquí de elecciones que la comunidad internacional no le va a reconocer tampoco. Y va a continuar siendo Venezuela aislada. Entonces, frente a ese escenario, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Las dos cosas. Lo que pasa que parece que tenemos dirigentes que no mascan chicle y no caminan al mismo tiempo. O sea, no pueden. O sea, no pueden. Ni mascan chicle ni caminan. O sea, o mascan chicle o caminan. No, no, no. Aquí son las dos cosas. Tú no puedes seguir peleando condiciones electorales desde un sillón del este de Caracas, desde un edificio en Los Palos Grandes. Aquí lo que hay que hacer es a la misma vez luchar por condiciones electorales y estar en la calle al lado de la gente construyendo una nueva mayoría. Mire, ya sabemos que esto es dictadura. Lo que pasa es que hay muchos dirigentes que dicen que esto es dictadura, pero no lo procesan. Entonces, yo no puedo decirle a estos dirigentes, ojo, estos dirigentes siempre están en la calle. O sea, yo no les voy a decir a ninguno de nuestros dirigentes que agarre para la calle. Albert, agarra para la calle. No, él ya está en la calle. O sea, el tema es la forma en cómo debemos vencer esto. Esto no se trata de disfrazarse del Salón de la Justicia. O sea, aquí no se trata de Superman, de Batman, de Batichica, ni tampoco hacer un juego de la Ouija tratando de disfrazarnos del Mariscal Sucre y del Libertador Simón Bolívar. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es una lucha del siglo XXI, de estos tiempos irrealistas. Uno, el tema del acompañamiento social en las comunidades frente a los eternos problemas que hay en las comunidades. Es que hay una clase social completa. Además, que déjame decirte que esto, quiero ser más pedagógico todavía. En Venezuela hay 5 públicos y corresponden a 5 clases sociales. De esos públicos, en la unidad militan 2 nada más. Y los otros 2 más bajos militan en el chavismo. Y existe una clase en el medio, que es nuestra clase media popular, que son los emprendedores, los que luchan, los que son además víctimas de todo esto. Si nosotros conquistamos nuestro tercer sector y el sector 4, que ojo, nos acompañaron en las elecciones parlamentarias y dejaron de acompañarnos en las elecciones de gobernador. ¿Que tenemos que denunciar el fraude? Sí, pero no nos podemos quedar nada más denunciando el fraude. Tenemos que hacer una retrospección también. Yo incluso invitaría a mi hermano, a quien admiro y le tengo muchísimo respeto, a Carlos Ocarí, a que haya una revisión profunda de qué fue lo que pasó en Miranda, aparte del fraude, porque hubo unos votos que sacó Héctor Rodríguez. Ahí tiene que haber una retrospección. ¿Por qué? Porque si tú no revisas, si tú no te revisas tú mismo, vas a cometer los mismos errores. Entonces, en cada campaña, nosotros lamentablemente, en la campaña del 10 perdimos. ¿Y qué hicimos? Nos reinventamos. Y nosotros seguimos ahí y estábamos preparados para esta. Pero hoy mi invitación es a todos los candidatos, porque yo reconozco mucho a Falcón y a Feo La Cruz, que dijeron, bueno, perdimos, pero ellos están obligados hoy a hacer una profunda revisión en qué fue que se equivocaron. Porque definitivamente hay un grupo de venezolanos que no votó, pero no es para echarles la culpa a ellos. Mire, bueno, culpables ustedes. No, es cómo hacemos y por qué no nos explicamos por qué ellos no están votando. Y no solamente por el discurso distorsionador de algunos tontos útiles, sino que le hacen la cama al gobierno, sino eso.
sino ver de manera bien técnica y bien seria por qué el discurso de la unidad no llega a determinados sectores. Tú no puedes gobernar a Venezuela. El que quiera gobernar a Venezuela tiene que gobernarlo desde los sectores populares. Nadie puede soñar aquí, siendo presidente, despachando desde las Mercedes. Así que yo le invito a todo el mundo que arranque otra vez una cruzada dura de los dirigentes de la unidad para los barrios de Venezuela. Y acompáñenme, síganme, que allá vamos.